¿Cómo están? Pasamos entonces ahora al desarrollo del binomio de Newton. En este primer video vamos a estar viendo las leyes que formuló este matemático para poder desarrollar un binomio a cualquier potencia de un número entero. ¿Está bien? Entonces, primeramente vamos a enunciar las leyes de forma general y después vamos a desarrollar un ejercicio comparando con las leyes para que ustedes se den cuenta de que no es tan difícil de desarrollar, ¿verdad? Entonces, en primer término vamos a ir leyendo cada una de las leyes y después cuando desarrollemos los ejercicios van a ver ustedes que es bastante simple. La primera ley dice, cada desarrollo tiene un término más que el exponente del binomio. Segundo, el exponente de a en el primer término del desarrollo es igual al exponente del binomio y en cada término posterior al primero disminuye en 1. Tercero, el exponente de b en el segundo término del desarrollo es 1 y en cada término posterior a esta aumenta 1. Ley número 4. El coeficiente del primer término del desarrollo es 1 y el coeficiente del segundo término es igual al exponente de a en el primer término del desarrollo. Número 5. El coeficiente de cualquier término se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el exponente de a en dicho término anterior y dividiendo este producto por el exponente de b en ese mismo término aumentado en 1. Este parece bien trabalenguas, ¿verdad? Número 6, último. El último término del desarrollo es b elevado al exponente del binomio. Entonces, como habíamos dicho, así al mirar parece un poco difícil, ¿verdad? Pero ahora vamos a tratar de ir haciendo paso a paso un ejercicio para ver si es que podemos aclarar las dudas y llegar con ustedes a memorizar estos pasos sin tener que leerlo a cada rato para poder desarrollar. Así que tenemos aquí el ejercicio número 1, que es un ejercicio bastante simple, ¿verdad? De los más simples que hay, para poder entonces interpretar lo que pide, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo. Dice, cada desarrollo tiene un término más que el exponente del binomio. Fíjense que en este caso el exponente del binomio es 4. Entonces esto significa que el desarrollo de este binomio va a tener 5 términos. A eso es lo que se refiere. ¿Está bien? Fíjense, aquí le voy a poner el desarrollo ya para que ustedes vayan viendo. Fíjense que este desarrollo, como lo que se divide en los términos, por los signos menos o más. Entonces fíjense que este tiene 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa es la primera ley. Siempre el desarrollo del binomio va a tener un término más que el exponente de dicho binomio. ¿Está bien? Primera ley, entonces ya se entendió bien. Segunda, el exponente de a en el primer término del desarrollo es igual al exponente del binomio y en cada término posterior al primero disminuye en 1. En este caso, entiéndase a como el primer término y b como el segundo término. Entonces lo que nos dice que en el primer término, en este caso x, va a tener el exponente igual que el binomio. Entonces, si acá es 4, él va a empezar de 4, como en este caso. Si acá es 5, él va a empezar de 5. O sea, este término que está acá primero siempre va a empezar con el exponente del binomio. Y después que nos dice que va disminuyendo en 1. Fíjense que acá la x aparece con 4, acá ya aparece con 3, acá ya aparece con 2, acá aparece con 1 y acá ya no aparece. ¿Se entiende? A eso es lo que se refiere. Voy a leer un poco otra vez. El exponente de a en el primer término del desarrollo es igual al exponente del binomio, fíjense. Y en cada término posterior al primero disminuye en 1. Fíjense, acá es al cubo, acá es al cuadrado, acá es 1 y acá ya no aparece. ¿Está bien? Segunda ley entonces ya se entendió. Tercera, el exponente de b en el segundo término del desarrollo es 1 y en cada término posterior a este aumenta en 1. Cuando nos dice b nos está hablando del segundo término, ¿verdad? Entonces la ley es la siguiente. El segundo término en el acá la b, ¿verdad? En el primer término no aparece
y a partir del segundo término ya aparece, fíjense, acá, acá, acá y hasta el último, ¿verdad? Y es al revés que la x en este caso, porque acá aparece con exponente 1, después acá se va con exponente 2, acá se va en exponente 3 y acá en exponente 4. O sea que es a la inversa, comienza 0, 1, 2, 3, 4. Y la x que comienza 4, 3, 2, 1, 0. ¿Se entiende? Leo nuevamente el tercero para que vean. Dice el exponente de b en el segundo término del desarrollo es 1. O sea, acá en el segundo término es 1 y luego va aumentando en 1. ¿Está bien? Entonces la tercera regla también ya se entiende. Ahora pasamos a la cuarta. Dice el coeficiente del primer término del desarrollo es 1 y el coeficiente del segundo término es igual al exponente de a en el primer término del desarrollo. Fíjense que el exponente, siempre el coeficiente del primer término va a ser 1. O sea, no se va a escribir nada. Y el coeficiente del segundo término acá siempre se pone igual al exponente que tenga la variable en la primera. Eso es lo que nos está diciendo en el número 4. Fíjense, el coeficiente del primer término de desarrollo es 1 acá. Y el coeficiente del segundo término es igual al exponente de a en el primer término. Entonces, el coeficiente de este segundo término es igual al exponente de a en este primer término. Entonces la ley cuarta ya se entiende también. Pasamos al quinto, que parece que es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero vamos a entender. Dice, el coeficiente de cualquier término se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el exponente de a en dicho término anterior y dividiendo este producto por el exponente de b en ese mismo término aumentado en 1. Entonces, ya hablamos de este coeficiente. Ahora quiero saber qué coeficiente va a tener este tercer término. O sea, este 6 de dónde salió es la pregunta. Y dice que va a ser igual al coeficiente del término anterior multiplicado por el exponente de a, que en este caso es x, ¿verdad? Entonces va a ser 3 por 4, 12. Y dividido por el exponente de b en dicho término aumentado en 1. ¿Cuánto es el exponente de b en este término? 1. Y aumentado en 1, ¿cuánto es? 2. Entonces 4 por 3, 12, dividido 2 es 6. Fíjense. Les muestro otra vez. Dice que este coeficiente va a ser igual al producto en el término anterior del coeficiente por el exponente de a, que en este caso va a ser 3 por 4, 12, dividido el exponente de b aumentado en 1, que es 2 en este caso, porque tiene 1 y se le aumenta 1. Pero no es que se escribe acá 2, no, no, no. Ese es para calcular el coeficiente nomás. Mentalmente nomás se tiene que hacer. Entonces va a ser 4 por 3, 12, dividido 2 va a ser 6. De ahí sale el 6. Fíjense, ¿de dónde sale este 4? Y este 4 sale del término anterior, siempre multiplicando el coeficiente del término anterior por el exponente de la x dividido por el exponente del 2 aumentado en 1. Fíjense, 6 por 2, 12, dividido 3 es 4. ¿Se entiende? Entonces aquí, fíjense que nosotros podemos ya entender esta regla 5. Dice, el coeficiente de cualquier término se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el exponente de dicho término anterior y dividiendo este producto por el exponente de b en ese mismo término aumentando en 1. Fíjense que hasta acá se cumple, hasta el final se cumple. Porque si acá nosotros multiplicamos 4 por 1 es 4 y dividido este aumentado en 1, 4 dividido 4 es 1, que no hace falta escribir. ¿Se entiende? Entonces, esta regla 5 lo que nos dice que el primero siempre su coeficiente es 1. El segundo siempre va a ser el exponente de este primero. Y a partir de los otros ya se calcula por la regla, ¿verdad? El coeficiente multiplicado por el exponente dividido por el exponente de b aumentado en 1. Bien. Entonces esa es la regla 5. Y la regla 6 dice el último término del desarrollo es b elevado al exponente del binomio. Siempre el último término va a ser el segundo, que en este caso es 2, elevado a el mismo exponente del binomio, que en este caso es 4. Fíjense que ahí ya formamos, ya como decía la primera ley, que tenían que formarse un término más del exponente del binomio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con respecto a los signos, si es positivo, va todo positivo. Y si es negativo, como en este caso, siempre va intercalado. Más, menos, más, menos, más.
¿Está bien? Espero que hayan aprendido bien, memorizado bien, ¿verdad? Para poder hacer después los ejercicios. Ahora lo que hay que hacer es ir desarrollando, ¿verdad? Una vez que se dejó así indicado, igual que estábamos haciendo con los binomios, eh, con el cuadrado del binomio y con el cubo del binomio, se deja indicado y después se desarrolla. Fíjense que acá es x a la cuarta, se copia igual. Fíjense que acá 2 por 4 va a ser 8x al cubo. Acá va a ser 2 al cuadrado es 4 por 6 es 24x al cuadrado. Menos, fíjense que acá es 2 al cubo es 8 por 4 es 32x. Y más 2 a la cuarta que es 16. ¿Está bien? Entonces siempre se deja indicado por la regla y después al final se desarrolla. ¿Está bien? Entonces en el siguiente video vamos a hacer más ejercicios, ¿verdad? Para poder fijar bien el concepto. Y este lo dejamos por aquí. Muchas gracias.